Próxima parada, el chalet picante. Desde Valparaíso, Chile, le doy la más cordial bienvenida al Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre. El programa de hoy se llama Vox Populi non est Vox Dei. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Reflexionaremos, analizaremos y citaremos ejemplos de esta candente temática y cerraremos nuestro programa con una adivinanza que les pido que por favor la respondan en la caja de comentarios. Así es que, sin más preámbulos, vamos. Vox Populi non est Vox Dei. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Esta frase que sugiere que las decisiones, opiniones o deseos de la mayoría no siempre son justos, sabios o correctos. A lo largo de la historia, la mayoría puede haber tomado decisiones basadas en prejuicios, ignorancia o emociones del momento. Y esas decisiones no siempre corresponden con los valores éticos o morales profundos. La frase «la voz del pueblo no es la voz de Dios» cuestiona el poder de la opinión popular, sugiriendo que algo no es correcto solo porque muchos lo apoyan. La voz de Dios, en este contexto, simboliza una fuente de verdad absoluta o moral superior, mientras que la voz del pueblo puede reflejar la imperfección humana y las limitaciones del conocimiento colectivo. Ejemplos históricos de «la voz del pueblo no es la voz de Dios». Aquí tienen algunos ejemplos históricos donde la voz del pueblo no representó una decisión justa o moralmente correcta, ilustrando la frase «la voz del pueblo no es la voz de Dios». La persecución de Galileo por sus ideas científicas, 1633. Galileo fue condenado por la Inquisición por defender que la Tierra gira alrededor del Sol, una idea que iba contra de la opinión de la mayoría y de la doctrina de la época. La voz del pueblo consideraba su teoría como herejía. La esclavitud en los Estados Unidos, siglo XVII, siglo XIX. Durante siglos, la mayoría de la sociedad estadounidense, especialmente en el sur, apoyó la esclavitud y las leyes reflejaban esta opinión popular. El Holocausto y el apoyo a los nazis en Alemania, 1933-1945. Hitler llegó al poder democráticamente y una mayoría de ciudadanos alemanes respaldaron sus políticas. Sin embargo, este apoyo popular llevó a uno de los genocidios más terribles de la historia, lo que demuestra que una decisión con amplio respaldo popular no garantiza su justicia o moralidad. La Revolución Cultural en China, 1966-1976. Durante la Revolución Cultural, el Partido Comunista, bajo Mao Zedong, promovió una movilización masiva para purificar la ideología del país. Millones de jóvenes apoyaron el movimiento y se convirtieron en guardias rojos, deportando y asesinando a profesores, intelectuales, figuras culturales y millones de gentes anónimas, que eran vistos como enemigos del pueblo. La voz del pueblo apoyaba la represión y el asesinato. El dictador Mao Zedong y su esposa Jiang Qing se convirtieron en los mayores genocidas del siglo XX. En el siglo XXI, América Latina ha experimentado movimientos y decisiones populares que no siempre han llevado a resultados éticos, justos y sostenibles, demostrando que la voz del pueblo puede, en ocasiones, ir en direcciones que no representan el bien común. A continuación, algunos ejemplos relevantes. Cuba, la nueva vida. En 1959, la Revolución cubana triunfó sobre la dictadura de Batista y contó con un amplio apoyo popular. Fidel Castro impuso el comunismo y creó una gran expectativa entre los intelectuales y los sectores más desposeídos de América Latina. El hombre nuevo era el paradigma de la revolución y la economía socialista prometía bienestar e igualdad. Nada de eso sucedió. Hoy, luego más de 60 años de revolución, Cuba es gobernada por una dictadura corrupta y violadora de derechos humanos. Carece de apoyo popular, los habitantes prefieren huir y Cuba de hoy es una república bananera más. Venezuela y el auge del chavismo. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con un fuerte respaldo popular, prometiendo combatir la corrupción y la desigualdad a través de una revolución bolivariana. Sin embargo, tras años de gobierno, la situación económica y social de Venezuela se deterioró drásticamente. El país experimentó una ruina económica severa
con hiperinflación, corrupción, escasez de alimentos, migración masiva, persecución y asesinato de opositores. Su sucesor, Nicolás Maduro, profundizó la obra de Chávez. El llamado socialismo del siglo XXI, que comenzó como una expresión popular de cambio, terminó en un régimen criminal y corrupto. A estos ejemplos podemos agregar los casos del kirchnerismo en Argentina, del MAS de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva y Jair Bolsonaro en Brasil, Daniel Ortega y esposa en Nicaragua. ¿Por qué la voz del pueblo no es la voz de Dios? Dios y moral absoluta. La idea de la voz de Dios implica un ideal de moralidad, justicia superior y trascendental. La moral divina o absoluta no depende de las opiniones humanas, sino de principios universales que pueden ser difíciles de interpretar y aplicar en términos humanos. La frase "la voz del pueblo es la voz de Dios" sugiere que el consenso popular o lo que la mayoría de las personas desean o creen es inherentemente correcto y justo. El riesgo de ser la chusma inconsciente. Todos somos responsables de la crisis política que vivimos, porque no sabemos generar y elegir a nuestros representantes. Y al momento de ejercer los derechos que nos entrega la democracia, nos transformamos en la chusma inconsciente, como denominaba a la masa el presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, en las primeras décadas del siglo XX. ¿Pero a quién le interesa que los electores sean una chusma inconsciente? Existen poderes políticos y económicos que resultan beneficiados con nuestro analfabetismo político. El poeta chileno Nicanor Parra acuñó la popular frase: "La izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas". Esta frase sintetiza la manipulación que ejerce la casta política sobre la democracia para imponer sus dictados e intereses por sobre el interés común. Nuestro compromiso debe ser educarnos en política. Solo así dejaremos de ser la chusma inconsciente y nos transformaremos en ciudadanos libres. ¿Cuáles son las causas de por qué la voz del pueblo no es la voz de Dios? Existen múltiples causas por las que la voz del pueblo no siempre coincide con la voz de Dios. Entendía esta última como el bien común, la verdad o una justicia trascendental. Ahora les voy a dar a conocer algunas de estas causas. 1. Emociones colectivas y populismo. Influencias emocionales. Las emociones como el miedo, la ira o la frustración colectiva pueden hacer que las personas apoyen a líderes o medidas extremas, sin considerar las consecuencias éticas o los derechos de los otros. Populismo. Los líderes populistas a menudo se aprovechan de estas emociones colectivas para ganar apoyo, ofreciendo soluciones rápidas a problemas complejos. 2. Manipulación y desinformación, propaganda y noticias falsas. La información falsa o fake news puede influir significativamente en la opinión pública. Los medios de comunicación y las redes sociales facilitan la propagación de rumores y distorsiones que moldean la percepción de las masas. Intereses políticos y económicos. Los intereses de grupos políticos y económicos poderosos, tanto internos como externos, pueden influir en la opinión popular para que respalde políticas que en realidad benefician a unos pocos en lugar del bien común. 3. Falta de educación cívica y política. Conocimientos limitados. Sin una educación sólida en temas de historia, ética y civismo, muchas personas carecen de las herramientas necesarias para analizar críticamente las decisiones políticas o la propuesta de los líderes. Desinterés o apatía. En algunos casos, la falta de participación activa en los procesos políticos o sociales lleva a que las decisiones populares se basen en información incompleta o en tendencias pasajeras. 4. Inmediatez y búsqueda de soluciones rápidas. Impaciencia social. En tiempos de crisis, las personas tienden a buscar soluciones rápidas que ofrezcan alivio inmediato. Esto puede resultar en decisiones que alivian problemas a corto plazo, pero que generan consecuencias negativas a largo plazo. Políticas cortoplacistas. A menudo las demandas populares impulsan políticas que prometen beneficios rápidos, sin considerar el impacto futuro en la economía, el medio ambiente o los derechos humanos. 5. Polarización y rivalismo. Identidad de grupo. En muchos casos, las personas apoyan ideas o líderes solo porque son afines a su grupo social, étnico, de género, político o religioso, lo cual distorsiona la percepción de lo que es justo o ético. Polarización social. La división profunda entre distintos sectores de la sociedad lleva a una competencia en la que el objetivo principal es ganar contra el otro, en lugar de buscar el bienestar común. 6. Dificultad para considerar consecuencias éticas. Visión limitada. La mayoría de las personas no tienen una perspectiva completa de los efectos que ciertas decisiones pueden tener en otros grupos o en futuras generaciones.
decisiones basadas en el beneficio personal. A veces las opiniones populares son guiadas por intereses individuales o de ciertos grupos, más que por una ética colectiva que priorice el bienestar de todos. 7. Desconfianza en las instituciones. Crisis de confianza. En contextos donde las instituciones públicas son vistas como corruptas o ineficientes, la población puede apoyar medidas radicales que prometen un cambio, aunque después sean más de lo mismo o peor. Pérdida de referentes éticos. Cuando los líderes o instituciones que debieran representar los valores éticos fallan, las personas pueden apoyar ideas o soluciones que se alejan de la justicia y la moralidad trascendental. A modo de conclusión, podemos afirmar que aunque la voz popular es importante y tiene el potencial de generar cambios positivos, no siempre coincide con la justicia y la verdad. Esto no significa que la opinión popular deba ser ignorada, sino que debe ser orientada y complementada por la educación cívica, la información veraz, la denuncia y marginación de políticos totalitarios, corruptos y delincuentes, y una ética que promueva la democracia, la justicia y la libertad como los bienes comunes. Permiso.